Buenos días, doctora Juana Vilma Delgado. Es un placer presentarle este trabajo sobre la Edad Media, en particular sobre la patrística y la escolástica, que son dos corrientes fundamentales en la filosofía y pedagogía medieval. A través de este video abordaremos cómo estas corrientes influyeron en la educación y el pensamiento de esa época, y cómo siguen siendo relevantes en el estudio de la pedagogía hoy en día. Espero que disfrute de esta presentación y, como siempre, estoy atenta a sus comentarios y sugerencias. Este tema será presentado por las siguientes compañeras: Milady Gómez, Cristina Portillo, Diana Sánchez, Zulma López y mi persona. Tengan todos muy buenos días. Yo les voy a explicar un poco sobre la Edad Media. Fue un periodo histórico que abarcó desde el año 476, la caída del Imperio Romano, hasta aproximadamente en 1492, en el descubrimiento de América. Se caracterizó por la influencia de la Iglesia y el feudalismo, el desarrollo del pensamiento filosófico y teológico. Algunas características principales fueron el feudalismo, un sistema basado en relación entre señores, la sociedad estamental dividida entre la nobleza, el clero y campesinos, con escasa movilidad social, dominio de la Iglesia, gran poder político y cultura del cristianismo, las guerras cruzadas, conflictos religiosos y políticos, especialmente entre cristianos y musulmanes. El arte y la cultura, estilo románico y gótico en la arquitectura, auge de la escolástica y la filosofía, crisis del siglo XIV, epidemias como la peste negra y las guerras que debilitaron el feudalismo. División de la Edad Media fueron en tres periodos: la Alta Edad Media, que fue entre los siglos V y X, inicio del feudalismo y fragmentación del Imperio Romano. La número 2 es la Plena Edad Media, del siglo XII al siglo XIII, expansión del comercio, fortalecimiento de las monarquías y auge de la escolástica. El último es la Baja Edad Media, siglo XIV al siglo XV. La crisis del feudalismo, crecimiento del humanismo y transición al Renacimiento. La Edad Media, aunque tradicionalmente vista como una época oscura para los científicos, fue clave para la formación de un mundo moderno. La Edad Media no tuvo un propósito en sí mismo, ya que fue un periodo histórico de transición entre la antigüedad y la Edad Moderna. Sin embargo, su importancia radica entre las bases para el desarrollo de la cultura, la política y la sociedad en Europa. Principales propósitos o funciones históricas de la Edad Media: preservación y transmisión del conocimiento. Los monasterios y entre centros de enseñanza mantuvieron vivas las tradiciones intelectuales de Grecia y Roma. La escuela de traductores de Toledo ayudó a recuperar obras filosóficas, científicas y literarias. Consolidación de nuevas estructuras políticas y sociales. Desarrollo del feudalismo, un sistema basado en lealtad. Surgimiento de los primeros estados monárquicos centralizados. La expansión y fortalecimiento del cristianismo. La Iglesia Católica tuvo un papel clave en la educación, en la cultura y en la política y en la sociedad. Se organizaron las cruzadas para recuperar tierras y expandir la fe cristiana. Desarrollo de la educación y la filosofía. Crearon las primeras universidades en Europa. Expansión de pensamiento escolástico que le dieron razón a la religión. Transformación económica y urbana. El crecimiento del comercio y las ciudades impulsaron el fin del feudalismo a partir de la burguesía, que era una nueva clase social, y el auge de todos los gremios. Transformación hacia la modernidad. La crisis del siglo XIV, la debilitación del feudalismo, se impulsaron avances científicos, artísticos y culturales que dieron paso al Renacimiento. Es decir, todo esto llevó a contribuir en lo artístico, en lo político, en lo cultural, en la economía, en las bases para la modernidad. Buenos días. Retomando el tema, la patrística fue un movimiento filosófico y tecnológico
desarrollado por los padres de la Iglesia en los siglos II y en el siglo VIII. Su objetivo era explicar la fe cristiana usando la filosofía. Sus principales características son explicación y defensa de la fe, uso de la filosofía griega, especialmente el platonismo. Personajes importantes: San Agustín de Hipona mezcló la fe con la razón y escribió La Ciudad de Dios. San Ambrosio y San Jerónimo ayudaron a defender la doctrina y tradujeron la Biblia al latín. Importancia en la Edad Media de la patrística. Influyó en la educación y la iglesia medieval. Sentó la base para la escolástica, que cambió aún más la relación de la fe con la razón. En conclusión, la patrística tiene importancia porque sus ideas aún influyen en el pensamiento cristiano. San Agustín fue una figura muy importante en la historia del cristianismo. Nació en el año 354 en lo que hoy es Argelia, y su vida no siempre fue un ejemplo de virtud. Antes de convertirse en un gran pensador cristiano, Agustín vivió una vida bastante alocada. Pasó por varias creencias, como el maniqueísmo, una religión que trataba de explicar el bien y el mal. También tuvo un hijo llamado Adeodato, con una mujer con la que no se casó. A pesar de su vida desordenada, Agustín buscaba respuestas sobre la vida y la verdad. Un día, mientras leía las escrituras cristianas, tuvo una experiencia que lo llevó a convertirse al cristianismo. Después de eso, se dedicó a estudiar profundamente la fe y a escribir sobre sus experiencias. Su obra más famosa es Las Confesiones. Es una especie de autobiografía donde cuenta cómo luchó con sus pecados y cómo encontró la paz en Dios. Su historia demuestra que a pesar de sus errores, siempre hubo un camino hacia el cambio y la reflexión profunda. Buenos días. Algunos de los principales representantes de la patrística fueron San Agustín de Hipona. Antes de convertirse en un gran teólogo, llevó una vida despreocupada. Su obra, Las Confesiones, es una de las principales autobiografías. Mario Victorino fue un filósofo romano que se convirtió al cristianismo ya mayor. Sus ideas influyeron en San Agustín. Boecio escribió La Consolación de la Filosofía en prisión antes de ser ejecutado. Gracias a él, las ideas de Aristóteles llegaron a la Edad Media. Isidoro de Sevilla escribió Las Etimologías, una de las principales enciclopedias. Es considerado el patrón de Internet por su pasión por recopilar conocimiento. Juan Escoto Erigena fue un filósofo irlandés que mezcló ideas cristianas con neoplatonismo, algo poco común en su época. San Ambrosio de Milán introdujo el canto en las misas y tuvo un papel clave en la conversión de San Agustín. San Jerónimo de la Estridón traducía la Biblia al latín Vulgata y hablaba varios idiomas. Pasó años viviendo como ermitaño en una cueva de Belén. Estos personajes fueron fundamentales en la patrística, dado que no solo defendieron y expandieron la doctrina cristiana, sino que también le dieron una base intelectual sólida al combinarla con la filosofía clásica. Por ejemplo, San Agustín reflexionó sobre temas complejos como el problema del mal y la gracia divina, mientras que pensadores como Boecio y Mario Victoriano ayudaron a que las ideas filosóficas griegas y romanas se integraran en la teología cristiana. Isidoro de Sevilla jugó un papel clave en la educación, recopilando y organizando conocimientos para que no se perdieran con el tiempo. Por otro lado, Juan Escoto Erigena aportó una visión más filosófica y mística de Dios, que influenció el pensamiento medieval. San Ambrosio defendió la independencia de la Iglesia frente al poder del Estado, lo que ayudó a definir su autoridad, y finalmente San Jerónimo hizo posible que la Biblia fuera accesible a más personas al traducirla al latín.
Todas estas contribuciones fueron fundamentales para el desarrollo del cristianismo en Occidente y sirvieron como base para la teología medieval y la escolástica. Santo Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica en la teología cristiana, destacando la compatibilidad entre fe y razón en su obra Summa Theologiae. San Anselmo de Canterbury propuso el argumento ontológico para la existencia de Dios, enfatizando la búsqueda racional de la fe. Guillermo de Ockham, conocido por la navaja de Ockham, defendió la simplicidad en las explicaciones y desarrolló el nominalismo, relación entre fe y razón. Sostenía que la fe podía ser entendida y defendida mediante la razón, lo que impulsó avances en teología y filosofía. Influencia de Aristóteles. El redescubrimiento de sus obras permitió una profunda reflexión sobre la lógica y la metafísica en el contexto de la teología medieval. Legado. La escolástica dejó una huella importante en el pensamiento occidental, incluyendo en movimientos posteriores como la Reforma y el Renacimiento. En resumen, la escolástica fue un esfuerzo por integrar fe y razón, utilizando métodos lógicos para profundizar en la comprensión teológica. Uno de los principales aportes educativos de la Edad Media fueron monasterios y catedrales como centros de enseñanza, donde se copiaban y preservaban manuscritos. Desarrollo del trivium y quadrivium, que fue la base de la educación medieval, donde estaba la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la música y astronomía. Creación de las primeras universidades: Bolonia, París, Oxford, entre los siglos XI y XIII, donde se enseñaban teología, derecho y medicina. La escolástica fue el método educativo basado en la razón y la fe, con figuras como Tomás de Aquino, y pues la traducción y conservación del superclásico a través de centros como la Escuela de Traducciones de Toledo. Estos aportes sentaron las bases del sistema educativo europeo y fueron clave para el Renacimiento. Conclusión sobre la Edad Media, patrística y escolástica. La Edad Media fue un periodo fundamental en la evolución del pensamiento occidental, especialmente a través de dos corrientes filosóficas y teológicas cruciales: la patrística y la escolástica. La patrística, que es el desarrollo entre los siglos II y V, que fue la fase inicial del pensamiento cristiano, en el cual los primeros padres de la Iglesia, como San Agustín y San Jerónimo, intentaron conciliar la filosofía griega y romana con las enseñanzas del cristianismo. Estas corrientes sentaron las bases del pensamiento cristiano medieval y pues establecieron la relación entre la fe y la razón, así como el entendimiento de la doctrina cristiana. Por otro lado, la escolástica, que floreció entre los siglos IX y XV, representó el desarrollo más sistemático y organizado de la filosofía medieval, con figuras como Santo Tomás de Aquino y San Anselmo. La escolástica se centró en la interpretación e integración del pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana, utilizando la razón para interpretar y entender las dogmas de la fe. Su principal característica fue la búsqueda de la armonía entre la fe y la razón, y el uso de la lógica para resolver cuestiones teológicas complejas. Ambas corrientes, aunque separadas por el tiempo, compartieron el objetivo común de fundamentar la fe cristiana mediante la razón. A través de la patrística y la escolástica, la Edad Media no solo consolidó la educación religiosa, sino que también marcó un inicio del pensamiento académico que influiría profundamente en el Renacimiento y en el desarrollo de la educación moderna. En resumen, tanto la patrística como la escolástica fueron pilares fundamentales en el desarrollo de la educación medieval, estableciendo las bases que el diálogo de la fe, entre la fe y la razón, perdurarían entre siglos.
La reflexión teológica, filosófica y pedagógica de esta época sigue siendo una influencia importante en la historia del pensamiento occidental. Este fue un pequeño resumen sobre la Edad Media y sus principales corrientes filosóficas. Gracias.